Muy buenas tardes Colombia y a nivel internacional. Muy buenas tardes Colombia y a nivel internacional. Hoy, 18 de marzo de 2024, están dando la apariencia de que hay un maremoto político, maremoto judicial, porque el presidente de la República anunció o hizo la invitación para reformas constitucionales o para una constituyente. Debemos ser muy sensatos y muy honestos al calor de este café, que vamos a tomar las cosas con tranquilidad y que lo que está proponiendo el presidente no es ni un 1% de la responsabilidad de él, ya que nuestra constitución política desde 1991 ha sufrido 684 intentos de reforma constitucional. La Constitución Política de Colombia tiene 380 artículos e imagínense, mis apreciados compatriotas, que ha sido objeto de 684 reformas constitucionales en todo orden, desde el artículo primero hasta el 380. La Constitución, mucha gente aspirará a que dure otros 104 años como la que duró desde 1886 hasta 1991, duró 104 años. Yo no sé hasta dónde la actual Constitución de Colombia de 1991, que ya tiene prácticamente 33 años de promulgada, no pueda ser susceptible de reformas. Veamos que la Constitución Política de 1991 ha sufrido 55 reformas desde 1991 al apetito de cada gobierno. Tenemos que decir nosotros que efectivamente hay gobiernos como el de César Gaviria, que entre 1990 y 1994 realizó 3 reformas constitucionales. Ernesto Samper realizó entre el 94 y el 98 4 reformas constitucionales. Andrés Pastrana entre 1998 y 2002 realizó 7 reformas a la Constitución. Álvaro Uribe 1 y 2 hicieron 15 reformas a la Constitución, incluida la reelección automática de él mismo. Y en el periodo de Juan Manuel Santos de 2010, Santos 1 y Santos 2 al 2018, él realizó 19 reformas constitucionales e Iván Duque logró 7 reformas constitucionales, para un total de 55 reformas a la Constitución Política de Colombia. Entonces, prácticamente nuestra Constitución ya viene hecha, una colcha de retazos a interés de cada gobierno de turno, y lo que hace el presidente Gustavo Petro pues es exigir sus propias reformas para salir adelante. En ese orden de ideas vamos a hacer un viaje por las reformas constitucionales que urgen hoy 2024 y que nos toca a nosotros adelantar como colombianos, y pues encabezadas o lideradas al interior del Congreso, y pues con ponencias de todos los colombianos podemos hacer parte. Entonces vamos a mirar que nuestro mantra y nuestro salmo va a ser: reformas constitucionales ya, constituyente ya. Bueno, sí necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente que nos defina qué hacer con el artículo 32. Resulta que el artículo 32 de la Constitución Política es una letra muerta donde dice que el delincuente sorprendido en flagrancia, es decir, en pleno acto delincuencial, podrá ser aprehendido y llevado ante el juez o autoridad por cualquier persona. Hoy vemos, con la ola de delincuencia que estamos padeciendo en Colombia, pues que la ciudadanía está arremetiendo y está desplegando acciones para aprender y conducir a los delincuentes, pero no hay unos protocolos. Entonces, ¿qué pasa? Urgente, al salmo respondemos: reforma constitucional ya, constituyente ya, que desarrolle el artículo 32 de los protocolos para que los ciudadanos, que la Constitución nos da la facultad de policía cívica para poder aprender y conducir y poder reducir a los delincuentes. Está consagrado en la Constitución, pero no hay los protocolos de conducción, no hay los protocolos hasta dónde puede tener el ciudadano una fuerza legítima para poder reducir al delincuente y evitar desbordamientos o exceso de la fuerza. Bueno,
Constituyente, también se necesita en este 2024 y a futuro que haya una constituyente, una reforma constitucional al artículo 37 de la Constitución Política. Ese artículo 37 señala que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse. Este es el artículo de la protesta en Colombia, pero que infortunadamente está redactada desde 1991, que a través de una ley se establecerá la limitación al ejercicio de la protesta. Entonces, la Constitución Política, en su artículo 37, también está pendiente desde 1991 de una ley, pero, ojo, va en el sentido de reprimir la protesta. Hay que hacer un cambio constitucional que garantice la protesta en Colombia. Posiblemente en el próximo periodo de las elecciones ya no haya la misma fuerza progresista hoy en el poder, posiblemente venga un reacomodo de las fuerzas hegemónicas políticas de siempre, y ellos sí, ahí tienen listo el estatuto de la Constitución Política para reprimir la protesta social en Colombia. Entonces, ¿qué pasa con nuestros congresistas? ¿Qué pasa con el pueblo que no toma la iniciativa de poder desarrollar esta ley estatutaria en tanto se trata de lo que es el derecho a la protesta? A este salmo respondemos: reformas constitucionales ya, constituyente ya. Bueno, miremos con otro vacío de la urgencia para poder adelantar una constituyente o unas reformas constitucionales. El artículo 42 de la Constitución Política, a hoy desde 1991, establece que la familia se constituye por un vínculo entre un hombre y una mujer. Hoy vemos, con todo respeto, pues que hay unas diversidades, unas opciones de género, unas diversidades sexuales, pues que ya no se pueden circunscribir a una constitución política que se quedó en el modelo binario de familia, de hombre y mujer. Entonces, eso ha traído unos vacíos legislativos, unos vacíos constitucionales, y yo creo que pues nuestra Constitución urge para que hagamos esa reforma constitucional de la que trata el artículo 42, con las familias diversas, ¿sí?, con las familias incluyentes. Entonces, aquí hablamos al salmo respondemos, reforma constitucional ya, constituyente ya, de lo que trata el artículo 42. Bueno, vamos a pasar aquí a lo que es el artículo 49 de la Constitución Política, del que trata la salud. La atención en salud y saneamiento ambiental, antes en la Constitución del 91 estaba establecido como un servicio, hoy está consagrado como un derecho. Entonces, esta situación hace que el acceso a la salud está consagrado en el artículo 49. Pero, ¿qué pasó? Hubo un acto legislativo que cambió el artículo 49 de la Constitución Política. Este acto legislativo es del año 2009 y es el que establece que la salud no será un servicio, sino un derecho, del año 2009. Pero este acto legislativo ordena que se desarrolle una ley. Recordemos que se aprovechó en el año 2009 para incorporar el porte y consumo de sustancias estupefacientes como un suplemento médico bajo prescripción médica, pero esto se declaró inconstitucional por la Corte en el año 2009. Pero entonces, desde el año 2009, finalmente se logró la ley estatutaria, que es la ley 1751 de 2015, que es la que desarrolla este derecho a la salud. Y esta ley, hasta el año 2015, es la que desarrolla el derecho a la salud, una reforma a la salud, que la vuelve un derecho y no un servicio. Y miren ustedes, desde el año 2009 hasta el año 2016 se pudo expedir el decreto reglamentario del derecho del acceso a la salud. Entonces, en ese sentido, tenemos nosotros que hasta el decreto 780 de 2016 es que nosotros tenemos un estatuto que desarrolla el derecho a la salud en Colombia. Ahí no había nacido Petro en el poder y ya se venía manejando este tema de la salud. Por eso, cuando se habla hoy de una reforma a la salud, es en virtud de que cada presidente le ha metido la mano a esta situación de la salud, pero hoy sí se rasgan las vestiduras con el tema de la reforma. Luego pasamos nosotros a la urgencia de desarrollar este artículo 58. Cuando efectivamente se habla de expropiación, eso es un concepto y un criterio que ya existe desde la Constitución Política del año 91 a través del artículo 58. Pero hubo un cambio
en el año de 1999, a través del cual se garantiza que el Estado puede expropiar. Desde 1999, todavía no estaba el actual gobierno, ya había garantizado la expropiación cuando el interés privado debe ceder al interés público, solo que acá habrá indemnización. Entonces esto no es nuevo, la expropiación existe desde 1999 con fines de utilidad, pero quedamos cortos en tanto a esto, porque efectivamente hoy hay problemas de tenencia y titulación de tierras, y por ello hablamos de reformas constitucionales ya y constituyente ya. Bueno, pasamos al artículo 112. El artículo 112 es el estatuto de la oposición. Realmente es urgente que haya una reforma constitucional y una constituyente, una reforma a esta ley estatutaria de oposición, que dice que el siguiente en votación a la presidencia, o los siguientes en votación a la gobernación, o los siguientes en votación a la alcaldía, tienen derecho a ocupar una curul en el Congreso, en la Asamblea Departamental o en el Consejo, como un estatuto de oposición, una garantía de la oposición. Pero resulta que desde que está consagrado en el 2012, solamente fue posible hasta el año 2018 que se pudiera expedir el estatuto de oposición. ¿Qué sucedió? Que a partir del momento en que se empezó a aplicar el estatuto de oposición, todos los que la han ocupado han perdido esa curul, la han abandonado, y ha sido el estatuto de oposición por los mismos electos, por las mismas personas que resultan electos, quienes han despreciado esta figura de la oposición. Y ha quedado vacío. Hoy, si ustedes van a mirar la curul de la oposición del año 2018 al 2022, esta curul estuvo desocupada. Era el caso de Ángela María Robledo, y la oficina de ella, del estatuto de oposición, no fue ocupada por nadie, y fue utilizado como cuarto de San Alejo la oficina en esta oportunidad. Luego del año 2022 al 2026, tenemos que Rodolfo Hernández también ocuparía esta curul de la oposición. Él renunció a ella, y esa curul nadie la ocupa, nadie la reemplaza, quedó un vacío allí, y simplemente el cuarto de la oficina, el despacho de la oposición, hoy es el cuarto de Traperos, hoy es el cuarto de San Alejo en el Congreso de la República, y nadie ocupa, y se ha tratado de intentar que se aplique un régimen de reemplazos cuando estas personas que son desagradecidos con el estatuto de oposición simplemente abandonan estas curules o los despojan por fallos judiciales y nadie ocupa. Por eso al Salmo respondemos: reforma constitucional ya, constituyente ya. Ese era en tanto el artículo 112. Vamos a la conformación y a una reforma urgente que hace falta en la Constitución Política, en el artículo 176, donde dice que la Cámara de Representantes tendrá unas curules especiales para los indígenas y para los afros. Encontramos nosotros que efectivamente no se compadece que en Colombia hay 5 millones de colombianos afro y que hay aproximadamente 2,5 millones de indígenas. ¿Y qué sucede? Que es un desastre que en la Cámara de Representantes, que tiene 174 curules, solamente la Constitución garantice el acceso a dos curules para afros y una curul para indígenas, 3 curules para la alternativa étnica en Colombia, 3, y una curul raizal, 4 curules diferenciales incluyentes, étnicas, para un Congreso de 174 representantes a la Cámara y 100 senadores. Hemos dicho, solo hay espacio para 4 personas distintas étnicamente en medio de 274 curules permanentes en el Congreso. Por eso es un desastre y hace falta que se dé una apertura y asignación de más curules, y urge una reforma constitucional. Por eso al Salmo de la participación y la inclusión política decimos reformas constitucionales ya y constituyente ya. ¿En qué más quedó en deuda la Constitución Política de 1991? En el artículo 239 establece que los magistrados de la Corte Constitucional serán ternados por el presidente de la República. ¿Cuál separación de poderes va a hacer que un presidente esté ternando a sus magistrados a la Corte Constitucional? Entonces, por eso ese artículo 239
debe ser reformado para que haya un concurso de méritos, una convocatoria abierta, para que emerjan los magistrados de la Corte Constitucional a través de otro mecanismo y no del puño y letra del Ejecutivo. Y luego nos rasgamos las vestiduras pidiendo independencia. Recordemos el viejo adagio de yo te elijo, tú me tapas. Eso tiene que terminar y fue un error de la Constitución. Por eso al artículo 239 le decimos reforma constitucional ya, constituyente ya. Bueno, pasamos al artículo 249 de la Constitución Política, donde acabamos de ver el desastre de lo que significa que de puño y letra un presidente de la República esté designando una terna para fiscales. Entonces, en este sentido, exigimos urgente la reforma para que haya un proceso independiente de convocatoria abierta para elegir los futuros fiscales generales de la República. Entonces, al artículo 249 le decimos reforma constitucional ya, constituyente ya. Vamos al artículo 264 de la Constitución Política, que también está terriblemente mal, hay un vaso comunicante terrible, y es que dice que los magistrados del Consejo Nacional Electoral, a través del acto legislativo del 2003 y de 2015, lo que se llama el equilibrio de poderes, dice que los magistrados, los 9 curules del Consejo Nacional Electoral estarán integrados de acuerdo a las fuerzas y las bancadas que conforman el Congreso de la República. Entonces el Consejo Nacional Electoral infortunadamente va atado de pies y manos, va arrojado allí a cumplir sus curules de acuerdo a unos patronatos políticos desde el Congreso. Entonces creemos que también es urgente que el artículo 264 de la Constitución Política, también al Salmo le respondemos, reforma constitucional ya, constituyente ya, toda vez que es realmente un desastre que se le otorgue a los congresistas que envíen al Consejo Nacional Electoral a los magistrados que los han de juzgar y que les han de reconocer las personerías jurídicas. Tan desastroso está saliendo esto que las resoluciones del Consejo Nacional Electoral están cayendo como moscas en el Consejo de Estado por falsas motivaciones. Entonces, urgente contener el desastre en el que estamos nosotros con el Consejo Nacional Electoral y tan permeado con los vasos comunicantes desde el Congreso. Artículo 266 de la Constitución Política. Este dice que el registrador nacional será electo por los presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Bueno, pues allí también vemos nosotros que el escenario natural para elegir un registrador no pueden ser los presidentes de las Cortes. También debe obedecer a un proceso autónomo, un proceso de convocatoria abierta y que no obedezca a los intereses y sobre todo que pues no puede ser juez natural del registrador nacional, la Corte Constitucional, un presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Por eso el artículo 266 al Salmo le decimos reforma constitucional ya, constituyente ya, porque hay un desastre en la injerencia de las altas cortes en la elección de un registrador nacional, luego se pide independencia y nos rasgamos las vestiduras. El artículo 267 trata de la vigilancia y control fiscal, lo que es la Contraloría. La Contraloría desde 1991 quedó consagrado como un ente que hará un acompañamiento y una vigilancia posterior. Luego hubo un acto legislativo en el año 2019 a través del cual la Contraloría puede hacer vigilancia concomitante, es decir, paralelo a la ejecución de la contratación estatal, previa también y posterior. Bueno, hay un avance. Este acto legislativo 04-2019 da un avance y también señala que, miren, para que nos demos cuenta a Colombia cómo sería ese modelo a seguir. Resulta que en el artículo 267, habiendo voluntad política, el acto legislativo 04-2019 estableció que sí es posible la elección de un contralor de manos limpias. Y acá dice, el contralor elegido se requiere que no haya sido miembro del Congreso, que no se haya desempeñado como gestor fiscal, que no tenga ningún conexo, automáticamente genera unas inhabilidades de consanguinidad. Entonces, esta es una muestra de que sí se puede cortar los vasos comunicantes y la injerencia política y los patronatos políticos entre los poderes. Entonces acá cambió absolutamente todo. Muy bien, un avance por ese lado con la Contraloría. Aquí con mérito de lo anterior decimos que las reformas constitucionales sí funcionan ya y la constituyente ya. Pasamos al artículo 276 en lo que trata de la Procuraduría.
La elección de la Procuraduría también ha sido un desastre. Venimos nosotros mirando cómo un procurador se reeligió, luego el Consejo de Estado declaró la nulidad de esto, y la Procuraduría obedece también a una injerencia, ¿sí?, del Congreso. Entonces realmente no hay autonomía, no hay independencia entre un ente fiscalizador, un ente fiscalizador de lo disciplinario, de las inhabilidades, de los fueros de la función pública, y no tiene presentación que los elija el Congreso, ¿sí?, para después decir, nosotros, yo te elijo, tú me tapas. Entonces, urgente la reforma constitucional ya y urgente la constituyente ya, a fin de cortar este vaso comunicante que ha sido un desastre, lo que es la nominación del procurador o de la procuradora de turno. Pasamos al artículo 281, en tanto al defensor del pueblo, que hace parte del Ministerio Público. Allí también siguen haciéndose elecciones con injerencia de muchas fuerzas políticas. El defensor del pueblo no tiene la culpa, simplemente que el modelo se lo permite, es que también pues, se debe hacer una convocatoria y una apertura para la elección de ese defensor del pueblo. Por eso decimos nosotros que reforma constitucional ya, constituyente ya. Bueno, pasamos a otro artículo que quedó en deuda y que urge en este momento recomponer dentro de nuestra Constitución política. Es el artículo 330, que dice que tratándose de la explotación de recursos naturales, estos son del Estado, y en este momento tenemos un desastre en lo que es el otorgamiento de licencias ambientales y mineras. Se están acabando los páramos, se están acabando los yacimientos de agua, y urge poner una talanquera constitucional en virtud de este artículo 330 y lo que es la riqueza del subsuelo en Colombia. Por ello, ante este vacío y ante la protección de los últimos recursos hídricos que nos quedan en Colombia, urgente la reforma constitucional ya, constituyente ya. Pasamos al artículo 332, es conexo con el que hablábamos ahorita, que el Estado es propietario del subsuelo de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo de las leyes preexistentes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Son el subsuelo, los explotan los particulares, se entrega en concesión y lo único que nos dan es un porcentaje del 1% a través de una fiducia privada a 10 años. Entonces, ante el artículo 332 exigimos una reforma constitucional ya y una constituyente ya. Pasamos al artículo 333, donde dice que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los intereses del bien común. Muy bonito ahí, pero aquí viene, ya que se habla del desastre, de lo que ha sido el manejo de las entidades públicas, de las empresas públicas del Estado, es un desastre lo que consagró el artículo 336 de la Constitución Política de 1991, que señala que no habrá monopolios ni para el Estado ni para los particulares. En ese sentido, el artículo 336 le entregó amarrado de pies y manos todas las empresas estratégicas del Estado a los privados, con el cuentico de que el Estado no podía tener el monopolio ni de la generación energética, ni de la cobertura de salud, ni de la educación, ni nada. Este artículo, el 336, es el pilar del modelo neoliberal en Colombia y nos lo incrustaron desde 1991. Hoy en día estamos en una dicotomía, en un pulso muy fuerte, que es mercado versus la intervención estatal. Realmente el Estado debe hacerse cargo del mercado o el mercado debe hacerse cargo del Estado. Pero en ese momento vemos que el Estado está intentando reducir a su mínima expresión al Estado. Entonces aquí hay un peligro. El artículo 336 consagró que no puede haber monopolio del Estado en la prestación de servicio de transporte, de educación, de construcción de vías, de nada. Acá ese es el pilar. El artículo 336 es el que le entrega la prestación del servicio de salud a los particulares. Todo el desastre, el otorgamiento, el regalo, la política entregacionista de lo público, de lo que es de nosotros, está aquí. Aquí está el tumor de lo que es el modelo neoliberal del artículo 336 de la Constitución Política. Al Salmo respondemos: urgente la reforma constitucional ya, constituyente ya, para que se estaticen las empresas estratégicas del Estado, para que se estaticen las líneas fuertes de cobertura social en educación, transporte, salud, y esto debe estar modificado y susceptible a través de una constituyente. Hablamos nosotros también de la Constitución Política, trae unos artículos transitorios en lo que trata del otorgamiento de
lo que es las tierras. Resulta que la Constitución Política en sus artículos transitorios en el año 91 dijo que los territorios afros y los territorios para los indígenas son reconocidos por la ley. Pero resulta que desde el 4 de julio de 1991 no hemos tenido el decreto ni la ley que reconozca la titulación de tierras para las comunidades negras. Por eso hoy el desastre en los asentamientos afros en el Pacífico y en el Caribe colombiano. Nosotros vemos que quedó en deuda desde 1991 y no se ha desarrollado el artículo 55. Un desastre, la masacre a nuestros asentamientos palenqueros, cimarrones, a nuestros afros, que los están masacrando y los están sacando de sus territorios porque ha habido un vacío constitucional, porque aquí hay un encargo de la Constitución Política del 91 para que se desarrolle y se dé titulación de tierras a los polígonos, así como se da un polígono para la explotación minera, a los territorios afro no han sido capaces de otorgarle la dimensión territorial y por eso los están masacrando. Asimismo, para los indígenas también hay un trato especial y en el artículo 56 se establece que, dice que mientras se expide la ley a que se refiere al artículo 329 de la Constitución Política, el gobierno dictará normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los territorios indígenas. Otro vacío en la Constitución. Al Salmo respondemos, reformas constitucionales ya y la constituyente ya. No hay garantía para la titulación de tierras. Vemos en este momento un vacío en lo que es la oportunidad de otorgar esas tierras y cómo hay un aviso internacional que nos está diciendo que lo que son los pueblos étnicos, el saber ancestral se está extinguiendo por la tala, por la contaminación de agua, por la caza indiscriminada. Realmente están amenazados lo que son nuestros primigenios, lo que son el primer eslabón del nexo del agua, de los recursos naturales y que infortunadamente en 33 años no ha sido desarrollada la titulación de tierras y el reconocimiento de polígonos de propiedad de la tierra para los indígenas. Por eso al Salmo respondemos, reformas constitucionales ya, una constituyente ya y estos enunciados que hemos hecho en esta oportunidad, en esta creación de contenido de orden constitucional, de orden político, es para que nosotros empecemos ya a impulsar que efectivamente hemos nosotros enunciado acá desde esta vitrina política, esa vitrina jurídica, desde esta vitrina popular, nosotros estamos invitando a que sí, urge reformas constitucionales ya y constituyentes ya. La dinámica y la variación de las constituciones en el mundo están garantizadas para que no sean unos sistemas constitucionales rígidos, sino que tienen que variar. La Constitución de 1886 condenó a 4 generaciones, en 104 años condenó a un país a una visión única, conservadora, cerrada, con una única lengua, el español, con un único credo, desde 1886 hasta 1991, con el bipartidismo, con la exclusión, una constitución política de 1886 que llamaba a nuestros indígenas y a nuestros originarios salvajes. Y tuvo que llegar la constitución del 91 para poder medio controlar esto. Pero aún así, hoy la constitución del 91 tiene muchos vacíos y es urgente que se entre a definir. Entonces, ahí tenemos para que nos entretengamos. Urgente la constituyente para el artículo 32, para el artículo 37 de la Constitución Política, para el artículo 42, para el artículo 49 de la Constitución Política, para el derecho a la salud consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política. Todo esto, mire, todo esto urge la intervención del constituyente primario, del pueblo a través de sus representantes en el Congreso, las diferentes comisiones. Un abrazo, gracias por su atención, favor difundir y les dejo esa reflexión de que no todo está bonito. Nuestra Constitución es un texto que está en el papel, pero no se ha llevado a la práctica, no se ha desarrollado por los congresistas y urge que la ciudadanía tenga conocimiento de esto. La democracia no es netamente representativa. La Constitución Política del 91 trae una arma muy poderosa que es la democracia directa, la participación.
Reunámonos y hagamos las mesas de trabajo a nivel nacional sobre estos puntos y los que quedaron por fuera de esta intervención. Un abrazo y libremos la batalla por una reforma constitucional ya y por una constituyente ya. Un abrazo, esperamos sus comentarios. Muy pronto, otro contenido respecto a otros temas de interés nacional. Un abrazo, hasta pronto. Se suscribe Mauricio Barón Pinilla, su amigo y servidor.